y era la creación de los derechos humanos y de la naturaleza como parte de una gestión de utopías y de gestión de mundos posibles. Entonces, les decía que eso hace parte, digamos, como del marco teórico o conceptual desde lo que les propongo para leer esa historia de los derechos humanos y de la naturaleza. Entonces, dividimos esa sesión en dos partes. Una tenía que ver con problematizar una perspectiva sobre el tiempo. Hablamos de dos tipos de tiempos, desde la posición que nos presenta Martin Heidegger en su texto En Ser y Tiempo, donde dice que una cosa es el tiempo vulgar, que es el tiempo en el cual dividimos ese tiempo en un pasado, en un presente y en un futuro, y otro muy diferente es el tiempo originario, donde entonces hablaríamos de un haber sido, ¿cierto? Podríamos decir entonces que un aquí y ahora y un advenir. Y dijimos entonces que esas dos posiciones respecto al tiempo van a marcar en la tradición occidental de la cultura occidental pues y moderna, va a marcar unas fuertes relaciones en nuestras redes simbólicas a la hora entonces de relacionarnos con el otro, con los otros y con lo otro. Entonces que por eso era necesario entender estas dos perspectivas del tiempo para luego entonces también entrar a hablar un poco sobre el desarrollo del pensamiento utópico en Occidente y cómo ese desarrollo utópico en Occidente va a alimentar entonces diferentes utopías, diferentes ideas que van a alimentar también diferentes cambios sociales. Entonces, eso fue lo que vimos. Entonces, lo que les ofrecía era eso, una especie de marco conceptual, teórico, unas gafas pues como para ver el tema de la historia de los derechos humanos y de la naturaleza. Para el día de hoy, entonces, lo que vamos a hacer es revisar eh, pues muy rápidamente y también muy someramente una serie de ideas recurrentes en el pensamiento utópico a través de la historia y cómo entonces ese pensamiento utópico en el transcurso entonces de la historia ha influido en los derechos humanos y de la naturaleza. Antes entonces de empezar con esta presentación, quiero compartirles un, una respuesta que daba Eduardo Galeano cuando le preguntaban para qué servía la utopía. Escuchen atentamente a Eduardo Galeano con esa respuesta, qué tipo de relación con el tiempo maneja Eduardo Galeano en esa respuesta que da. Y si esa respuesta que da es, digamos, apropiada o acorde con la lectura que vamos a dar sobre los derechos humanos. Entonces les comparto ese breve videoclip. ¿Hay espacio para la utopía todavía en el mundo de hoy? Sí, en el sentido que le dio Fernando Birri en una frase que injustamente se me atribuye. En uno de mis libros yo cité una frase de él, diciendo que era de él, pero la gente me la atribuye a mí. Bueno, pobre Fernando, pero es de él la frase. Estábamos juntos en Cartagena de Indias, la bellísima ciudad de la costa colombiana, y dimos una charla juntos en la universidad. Un poco al estilo de los sobrinos del Pato Donald, o sea, que cada uno empezaba la frase que el otro terminaba y así. Y al final, charlando con los estudiantes, uno se levantó y le preguntó a él, no a mí, este, ¿para qué sirve la utopía? Y él respondió de la mejor manera. Yo nunca escuché una respuesta mejor. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. Listo, entonces para esta sesión vamos a seguir también pensando ese concepto de utopía, pero ya a través, digamos, como de la historia. Digamos que va a ser también una historia un poco selectiva de esas ideas del pensamiento utópico, porque este también es muy amplio en la historia de Occidente.
Entonces la sesión de hoy se llama El pensamiento utópico en los discursos de Occidente como dinamizador de los derechos humanos y de la naturaleza. Para empezar, entonces tendríamos que decir lo siguiente, que en esa historia de Occidente hay una serie de ideas que son recurrentes, que aparecen en diferentes épocas y que siempre permanece en esos lugares o en esos diferentes espacios un deseo, y ese deseo es construir algún tipo de mundo mejor. ¿Sí? Cuando digo que construir algún tipo de mundo mejor, tendríamos también que colocarnos en una posición también muy crítica respecto a lo que es construir un mundo mejor. Eso, digamos, también a qué hace referencia, que muchas veces se desea hacer algo muy bueno, pero luego lo que se termina haciendo es algo desastroso, ¿cierto? Que algunas intenciones aparentemente bondadosas culminan también en algún tipo de desastre. O hay fuertes críticas cuando se le plantea a algún partido político, a algún líder carismático, que lo que está haciendo es jugando a tener una posición mesiánica. Y cuando decimos que tener una posición mesiánica, entonces le estamos diciendo que lo que quiere jugar es algún tipo de redentor, tipo entonces de enviado de Dios que va a solucionar absolutamente todos los problemas que tenemos. Tenemos entonces que ser críticos también respecto a las ideas de ese pensamiento utópico que nos ofrecen diferentes tipos de mundos mejores. Entonces, esas ideas han sido recurrentes en la historia de Occidente. Si vamos entonces a la mitología griega, vamos a encontrar varios elementos, los vamos a encontrar en los trabajos y los días de Hesiodo, cuando divide también esa historia humana en diferentes edades. Vamos a encontrarla también entonces en Platón, ¿sí? Que son, digamos, como los exponentes también en esa antigüedad griega de ese pensamiento utópico. Hay otros pensadores también y otras propuestas que no circulan tanto, pero que también hacen parte, ¿cierto? En la Edad Media tenemos también otros expositores que van a estar fuertemente relacionados entonces con ideas religiosas. En la modernidad, pues obviamente en ese tránsito de la Edad Media a la modernidad, pues pasando por el Renacimiento, vamos a tener una serie de utopías como la utopía de Tomás Moro, la de Francis Bacon, la Nueva Atlántida, o la de Tommaso Campanella, la ciudad del sol. ¿Sí? Todo ese pensamiento entonces ha alimentado hasta el día de hoy a diferentes movimientos cívicos, ¿sí? Los cuales pueden tener entonces, diríamos críticamente, si en su capacidad de movilización la llave de algún futuro, pero no ese futuro prometido que divide ese tiempo vulgar en un pasado, en un presente y en un futuro, no, sino que entendiéndolo más bien como ese advenir del cual hablaba Martin Heidegger en Ser y Tiempo, y en el cual entonces nosotros desde el aquí y el ahora, siendo muy conscientes, siendo muy críticos, recordando, pero también a veces olvidando de todo lo que ha acontecido y que sigue estando presente en este momento, pueda entonces a nosotros proyectarnos para construir otro tipo de presentes más cercanos, digamos, a nuestros deseos de una mejor sociedad. Sin embargo, como les decía ahora, todo ese pensamiento y esas ganas de transformación pueden también desembocar o en un mundo mejor o en una nueva pesadilla. Sí, ahorita vamos a ver entonces cómo algunas ideas también para construir un mundo mejor presentes en ese pensamiento utópico en Occidente han desembocado también o desembocaron en su respectivo momento en algún tipo de pesadilla. Bueno, primero tendríamos entonces que decir que el pensamiento utópico en Occidente, y cuando hablamos de Occidente, no solamente estamos hablando de un lugar espacial, no hablar solamente de Occidente como una categoría espacial,
sino que también entender a Occidente como toda una red, digamos que simbólica, y una red simbólica que se teje con unas raíces, ¿cierto?, de una antigüedad judeocristiana, es decir, que se teje con varios elementos religiosos y que también se teje con varios elementos de ese pensamiento grecorromano, ¿sí? Bueno, entonces tendríamos que arrancar con cuáles son esas tradiciones judeocristianas, religiosas, presentes en ese pensamiento utópico en Occidente. Tendríamos que hablar entonces de ese mito bíblico de Adán y Eva cuando son expulsados del paraíso. Recuerden que en la sesión anterior veíamos en un cuadro del Bosco cómo ese tiempo vulgar que dividía el tiempo en un pasado, en un presente y en un futuro, marcaba al pasado como un pasado idílico, un pasado perdido, que era un pasado maravilloso porque habíamos estado en este paraíso, ¿sí? En este caso, entonces, lo que hacen precisamente esas sagradas escrituras, la Biblia, es decirnos entonces que el precio que tuvo que pagar la humanidad por haber comido de ese fruto prohibido fue haber sido desterrada del paraíso. Al ser entonces desterrada la humanidad del paraíso, lo que consigue también es dejar de tener una vida feliz en ese paraíso y luego pasar entonces a una vida de privaciones y de infelicidad sobre la tierra. El precio que se pagó entonces fue que tenían que ganarse el pan con el sudor de su frente. Ya no iban a tener entonces los frutos de la vida y de la tierra ahí para ellos, para que lo pudiesen recolectar y consumir en el momento que quisieran. ¿Sí? Entonces el precio que se pagó por consumir ese fruto prohibido fue ese. ¿Qué se ganó entonces? Se ganó un saber, ¿sí? Ese saber también que fue lo que permitió a esa humanidad dejar al lado una inocencia, ¿cierto? Fue perder también una inocencia. Otro de los mitos bíblicos muy relacionados con ese pensamiento entonces utópico en Occidente tiene que ver con el diluvio universal. Este mito bíblico, ¿qué es lo que nos narra? Que la tierra estaba llena de un montón de seres miserables, mezquinos, movilizados por su egoísmo, avaricia, por su lujuria, y que habían, digamos, dejado de lado cualquier tipo de vínculo divino, ¿sí? Se habían desviado entonces del camino y lo que había que hacer era tomar una medida radical, ¿cierto? Y era entonces borrarlos de toda la faz de la tierra, ¿sí? Entonces lo que hace precisamente Dios en ese momento es eliminar a esos injustos y piadosos de la faz de la tierra. Luego entonces le va a encomendar, como sabemos, a Noé para que él entonces se encargue de un cuidado de los seres vivos que iban a estar entonces en su arca. Con este mito entonces se nos cuenta también cómo se le da a la humanidad otra oportunidad para que pueda vivir de otra forma y entonces esta raíz judeocristiana le hereda al pensamiento utópico esa idea, que es posible volver a fundar otro mundo donde realmente se construya un mundo más justo, en la que se excluyan, digamos, los malvados. Esta va a ser una idea obviamente muy radical, digna pues de un ejercicio necropolítico, pues, y uno diría a veces de exterminio, que quizás podrá susurrarle al oído a diferentes dictadores, ¿sí? O en diferentes países en los cuales algún tipo de etnocidio, de genocidio, buscó también eliminar y erradicar esos elementos que consideraban inapropiados, ¿cierto?
de sacar a las manzanas podridas para que no contaminasen el resto. Entonces, bueno, el pensamiento judeocristiano lega este mito para el pensamiento también utópico. Otro entonces es el mito de Prometeo encadenado. Este entonces está relacionado con esa tradición judeocristiana y nos la va a comentar Hesiodo, ¿cierto? Hesiodo entonces es este ser del cual les hablaba ahora, que se escribe su texto de los trabajos y los días, y en los cuales él también nos va a contar ahí de otro tipo, digamos, de utopía, al dividir él en edades la historia de la humanidad en ese momento y cómo llegamos a perder también un paraíso, ¿cierto? Una época dorada. Hesiodo entonces en su otro texto que está relacionado entonces con esa genealogía de los dioses, nos va a hablar también de este mito entonces de Prometeo. Prometeo, ¿qué representa para la humanidad? Representa entonces alguien que nos dio un beneficio, ¿cierto? Fue nuestro benefactor al entregarnos entonces el fuego, pero un fuego que representa entonces también el conocimiento, ¿sí? Lo que hace Prometeo es robarle ese fuego, esa antorcha del conocimiento a Zeus y se la da a los hombres. ¿Qué consecuencias acarrea para la humanidad? Que, como veremos acá, ya entonces una representación entonces de Pandora, lo que hace Zeus después de ese robo del fuego por parte de Prometeo, condena a Prometeo a un eterno desmembramiento, a una eterna extracción de sus vísceras, y a la humanidad la condena entonces con esa caja de Pandora. ¿Y qué representa la caja de Pandora entonces en la mitología griega? Y que aparte de eso la trae una mujer, ¿sí? Nos trae entonces con esa caja de Pandora pobreza, enfermedades, y es entonces el castigo que da Zeus a los hombres por ese robo. Va a ser entonces un mito que va a tener algunas relaciones con ese otro mito bíblico de Adán y Eva. Fíjense en que ellos consumen un fruto prohibido, que es un fruto que les va a permitir obtener un saber, un conocimiento, van a dejar la inocencia a un lado, pero entonces eso les acarrea también ciertas consecuencias y ciertos males. Salen de ese estado paradisiaco en el cual se encontraban y tienen que estar entonces en un mundo terrenal ganándose en el pan con su frente. En este caso, entonces, los hombres también van a tener que vivir en pobreza y llenos de enfermedades, cuando antes no tenían que vivir de esa forma. Ya luego, entonces, Platón es ese reconocido filósofo sobre el cual Occidente ha construido toda su estructura o andamiaje también conceptual, ya sea porque se le critique, ya sea porque se le complemente, ¿sí? Lo que hace Platón entonces es proponer una serie de ideas en textos, por ejemplo, como La República o en las leyes, en ambos diálogos, principalmente en La República, va a delinear entonces una forma de utopía, ¿sí? De acuerdo entonces también a esa metafísica presente en Platón, y como parte de su racionalismo trascendental, él va a dividir el mundo en dos. ¿Sí? Dice que hay un mundo sensible y un mundo suprasensible. Así como el mundo está dividido en un mundo sensible y un mundo suprasensible, entonces nuestro cuerpo también va a corresponder a esa división. Entonces estaremos escindidos y divididos en un cuerpo y en un alma, ¿sí? Y entonces, bueno, hay todo un ejercicio también para poder acceder a esas verdades eternas del mundo de las ideas. Sin embargo, en diálogos, por ejemplo, como el Fedón o el Fedro, Platón nos va a hablar de esa teoría de la anamnesis, de la reminiscencia, y de qué forma entonces podemos acceder a algún tipo de representación de los objetos que son, digamos,
esas ideas o pensamientos que tenemos sobre alguna cosa, es porque nosotros hemos recordado una idea cuando nuestra alma estuvo en ese mundo de las ideas. En eso consiste entonces, digamos como a grandes rasgos, las reminiscencias en Platón. Otra forma de poder, digamos, contemplar ese mundo de las ideas es a partir de un proceso de educación, ¿cierto? Que su máximo exponente o representante va a ser el filósofo. De ahí que se teja el mito del rey filósofo, ¿cierto? Del filósofo como ese ser que puede contemplar el mundo de las ideas, y como puede contemplar ese mundo de las ideas, él es el que puede saber qué es lo justo, qué es lo bueno, qué es lo malo, y de esa forma puede entonces gobernar y hacer de el mundo el mejor mundo posible, porque va a contemplar ese mundo de las ideas, de las verdades universales, de las verdades eternas, inmutables. Entonces, por eso en Platón está presente ese mito del rey filósofo. Ese mito del rey filósofo también va a estar presente en Platón, quizás por algunas consecuencias, ya les voy a mostrar, que acarrea el asesinato de Sócrates en plena democracia, ¿cierto? Entonces Platón va a ser un acérrimo crítico de las democracias, porque se va a preguntar algo así, recuerden ese diálogo de la apología, y pues Platón se va a preguntar que cómo es posible que Sócrates, siendo el hombre más justo de Atenas, tenga que tomar como opción la cicuta y morir porque se le está criticando en ese sistema pues democrático. Entonces él va a criticar ese sistema. En la República, entonces, en ese diálogo, Platón va a proponer una especie de utopía, ¿sí? Él va a dividir entonces la sociedad en diferentes castas, como pueden observar acá. Entonces él nos dice que en la cima estarán, digamos, como unos filósofos gobernantes. Tendremos entonces unos guerreros, ¿sí? Que se van a encargar de cuidar esa sociedad, y vamos a tener entonces unos artesanos y trabajadores que son los que se van a encargar obviamente de producir todo lo que necesita esta sociedad, sean los alimentos, sea la ropa que se ponen, sean las casas que construyen para vivir. Y estos señores de acá, los filósofos gobernantes, son los que se van a encargar de tener el timón, por decirlo así, de la sociedad y conducirlo para que sea una sociedad justa, para que sea entonces una buena sociedad. Entonces, digamos que en ese pensamiento utópico de Platón, lo que se busca es precisamente eso, un tipo de sociedad que esté en armonía con la justicia. Recuerdan ahora cuando les estaba hablando de las partes del alma, eh, de ese racionalismo trascendental en Platón, de qué forma entonces él divide esa alma que está en nosotros, y la divide en diferentes partes. Entonces nos dice que el alma tiene un alma, una parte racional, irascible, otra apetitiva, ¿sí? Y que esas corresponden a las clases sociales. Entonces, hay un predominio, por decirlo así, del alma racional en los gobernantes. Hay un predominio de esa parte del alma irascible en los guardianes. Hay entonces un predominio de esa alma apetitiva entre artesanos y labradores. Y cada uno de esos integrantes de la sociedad tiene que tener entonces una armonía, pero tiene entonces unas virtudes. En el caso de los gobernantes, tiene que haber prudencia, relacionado entonces con la sabiduría. En el caso de los guardianes, como son quienes tienen que defender a esa sociedad, a esa república ideal, su virtud es la fortaleza, tienen que tener valor. En el caso entonces de los artesanos, su virtud sería entonces la templanza. Cuando esto se da armónicamente entonces en esa sociedad que plantea Platón, entonces sería una sociedad justa y viviríamos en el mejor de los mundos posibles, según entonces Platón. La muerte entonces de Sócrates, de su eh, mentor, va a desembocar entonces en esa fuerte crítica que le va a hacer
Platón a la democracia. Bueno, pasando pues rápidamente y llegando acá al siglo primero, al siglo cuarto, después de Cristo, y teniendo pues el primer concilio de Nicea en el año 325 como referente, tenemos que hablar entonces también de esas primeras sectas de cristianos, ¿sí? Y cómo ellos planteaban que sería el mejor mundo posible, ¿sí? Esas primeras sectas cristianas se reunían en estas catacumbas, y en esas catacumbas entonces tenían sus prácticas religiosas y el ejercicio también de sus ritos, ¿sí? En este caso, entonces, ¿qué hacían los cristianos? Los cristianos no tenían posesiones materiales y vivían en comunidad, ¿cierto? Porque recuerden esa importancia de esas enseñanzas de Cristo respecto a lo que tenía que ver con la entrega al prójimo, y compartían entonces todo. Sí, a eso se debe también algunos votos entonces de pobreza de algunos cristianos para poder también vivir en hermandad. En ese momento, fíjense en lo que les decía la sesión pasada, a veces, digamos, el pensamiento utópico entra con una de sus funciones críticas, ¿sí? A criticar el statu quo, ¿cierto? La organización social hegemónica. En este momento, con el Imperio Romano, los cristianos no eran una secta en ese momento reconocida. Entonces sus ideales de vida hacían parte también de un pensamiento, digamos, utópico que entraba en pugna con esos intereses imperiales de Roma. Entonces era una secta prohibida y les tocaba que reunirse clandestinamente. Imagínense ustedes si en ese momento no estarían esas sectas cristianas pensando o deseando en que pudiesen ser reconocidos en ese imperio y que pudiesen tener unas prácticas religiosas sin necesidad de esconderse, que pudiesen profesarlas abiertamente sin tener ningún temor por ningún tipo de represalia. Después entonces lo que pasa entonces en ese imperio es que este emperador Constantino impone en Roma al cristianismo entonces como dogma. Luego entonces esas élites cristianas le van a dar entonces todo su apoyo, y ya luego entonces con la caída de ese imperio romano vamos a tener una religión cristiana y todos esos elementos obviamente del judaísmo, ¿cierto? Por eso hablamos de las raíces judeocristianas presentes en la Edad Media, una dispersión que le permitió obviamente el Imperio Romano, ¿sí? Que esa religión se esparciera por todo el Imperio Romano. Bueno, ya pasamos acá entonces a San Agustín. San Agustín entonces lo que nos va a proponer luego es entonces una ciudad de Dios. San Agustín propone en ese texto una especie también de utopía, y en la cual entonces él nos dice, ¿sí?, que toda la historia de la humanidad se dirige hacia ese objetivo. Es decir, la historia humana tiene una teleología que la lleva necesariamente, inexorablemente, hacia ese destino, ¿sí? Y ese destino entonces, ¿cuál vendría siendo? Estas son las características de la ciudad de Dios, ¿sí? En esta ciudad de Dios, las características que tiene entonces el ser humano en ella es que hay un amor a Dios, hay una comunidad mística formada por fieles, hay una prefiguración pues de una Jerusalén celestial. No va a ser entonces esa Jerusalén históricamente disputada, esa Jerusalén históricamente también inventada, en la cual devienen un montón de problemas geopolíticos, ¿cierto? Y religiosos, obviamente. En esa ciudad de Dios también tendremos a unos ciudadanos de todas las razas y de todas las lenguas. Es decir, entonces en esa ciudad de Dios va a ser más inclusiva que la misma ciudad terrena. Entonces, en esa ciudad terrena que tenemos, que en vez de un amor a Dios, hay un amor a sí misma, en vez de tener una comunidad mística formada de fieles,
lo que tenemos es una sed de poder y de conquista. Lo único que nos interesa es la persecución de la riqueza material y lo único que hacemos es venerar diferentes tipos de ídolos y a dioses falsos. ¿Sí? Entonces, en la utopía de San Agustín, en la ciudad de Dios, nos va a pintar nuevamente una especie de paraíso perdido al cual regresaremos con otro tipo de características más benévolas respecto a esa ciudad terrena en la cual se encuentra viviendo, ¿sí? Que lo único que hay es esto, sed de conquista y persecución de riquezas materiales. Luego vamos a tener a Joaquín de Fiore. Joaquín de Fiore está relacionado entonces con esas ideas adventistas, ¿sí? Que tiene que ver entonces también con el milenarismo, ¿sí? Joaquín de Fiore lo que hace también es una especie de filosofía de la historia en la cual él divide también la historia de la humanidad en diferentes edades, relacionada con la Trinidad, con la idea de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, Joaquín de Fiore marca, por ejemplo, desde eh, la creación hasta el nacimiento de Cristo, esa sería la etapa pues del Padre. La etapa entonces del Hijo sería desde el nacimiento de Cristo, apenas entrando este nuevo milenio, ¿sí? Porque entonces él ya nos dice que la etapa del Espíritu inicia con el nuevo milenio y que en esa, por eso se le dice a él que él es un milenarista, ¿sí? Creyendo que en la entrada de ese segundo milenio, ¿sí? Al finalizar ese primer milenio, iba a seguir un tiempo en el cual iba a haber más paz, justicia y bondad en el mundo. A diferencia, digamos, de San Agustín, ¿cierto? Que sitúa esa sociedad ideal, esa ciudad benévola en el futuro y que vendrá en algún momento. Joaquín de Fiore dice que no, que esa utopía tiene que vivirse en el aquí y en el ahora, en ese presente, que no tiene por qué estar más allá de ese presente, que no tenemos por qué esperarla en ese futuro. Luego nos encontramos entonces con las llamadas utopías del Renacimiento, ¿sí? Entre esas utopías del Renacimiento hay una sobresaliente que es entonces la de Tomás Moro. Tomás Moro entonces toma esas funciones de la utopía, la función crítica al orden establecido, y lo que hace es utilizar también figuras irónicas y criticar al presente en el cual él se encuentra, ¿cierto? Y es ese presente en el cual las prácticas, por ejemplo, de un Enrique VIII estaban dejando también al pueblo inglés sumido también en la miseria. ¿Qué nos permite entonces esa utopía de Tomás Moro o cómo se traslada a otras utopías? En Rousseau, que Rousseau va a ser también un exponente de ese pensamiento utópico en Occidente, ¿sí? Hay entonces un pasaje muy importante que recuerda a esa utopía de Tomás Moro. Por todo ello, he llegado a la conclusión de que si no se suprime la propiedad privada, es casi imposible arbitrar un método de justicia distributiva ni administrar acertadamente las cosas humanas. Mientras aquella subsista, continuará la pobreza y la miseria. Recuerden que esa utopía de Tomás Moro, un elemento muy importante para ese pensamiento utópico en Occidente, tiene que ver entonces con la abolición de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque la propiedad privada no va a permitir entonces una distribución equitativa, igualitaria de la riqueza, y lo que va a generar es ricos y pobres, y va a hacer entonces que esa sociedad sea una sociedad injusta, sea una sociedad mala. Esta idea entonces vamos a ver ahora cómo pasa, ahora más adelante, a otros pensadores que influyeron bastante aquí y ahora en el cual vivimos, ¿sí? O piensen ustedes en este momento
si esa idea de la abolición de la propiedad privada no sigue vigente en los discursos de hoy en día en diferentes políticos. Hay algunos que ponen en boca de algunos partidos o políticos, digamos como de oposición, diciéndoles que ellos tienen ideas abolicionistas, ¿cierto?, de la propiedad privada, y que lo que van a hacer entonces es expropiar los bienes y las riquezas a los diferentes propietarios. O en su momento también el conflicto armado en Colombia estuvo también con un objetivo por parte de uno de esos actores políticos, como las insurgencias armadas en Colombia, algunas de esas guerrillas nutridas por ese pensamiento político en el cual se consideraba que la propiedad privada se tenía que abolir. Bueno, seguimos entonces acá con Francis Bacon. Francis Bacon es otro filósofo del Renacimiento al cual se le atribuye otra utopía, y es la utopía de la Nueva Atlántida, en la cual va a desarrollar una serie de ideas que él ya había planteado en un texto que es, por ejemplo, este del Novum Organum, ¿cierto? Y en el cual él ofrecía otro método de investigación científica con la cual se le prometía al hombre ser amo, ser dueño, ser señor de la naturaleza, ¿sí? Al conocer la naturaleza iba a poder entonces dominarla, iba a poder sojuzgarla. Entonces, digamos que esta utopía del Renacimiento sigue teniendo ideas muy vigentes en nuestro pensamiento cientificista, y en el cual nosotros consideramos hoy en día que gracias a la ciencia y a la tecnología, todos aquellos problemas que tengamos en nuestra vida cotidiana o a nivel de sociedad van a ser solucionados. Por ejemplo, en este momento estamos con la fe y la creencia en que la investigación científica va a dar muy pronto con la vacuna correcta para poder que este confinamiento y todo el problema con la COVID-19 y el coronavirus lo podamos superar. Ya algunos están hablando de un escenario de pospandemia, aún estando nosotros entonces en la pandemia. Entonces sigue siendo parte de ese pensamiento utópico en Occidente que nos lega Francis Bacon respecto a nuestra relación con la ciencia y los avances en la tecnología. Otra entonces de esas influencias en el pensamiento utópico en Occidente es la de Tomás Campanella con La ciudad del sol, ¿sí? Esa obra se dice que la escribió él prácticamente en la cárcel. Ustedes saben que en diferentes épocas quienes han pensado de una forma diferente o han criticado el status quo, ¿cierto?, el orden establecido, han tenido que también sufrir todo ese rigor de las represalias del poder de turno. Este sería entonces la representación de Campanella en su obra y cómo él asume esa representación del sistema heliocéntrico de Copérnico. Recuerden ustedes que esta es una época en la cual la Santa Inquisición todavía estaba incinerando diferentes cuerpos que estaban expresando frases diferentes al dogma de la Iglesia. Entonces, todas aquellas personas que asumieran una posición respecto a ese paradigma heliocéntrico que criticaba al paradigma geocéntrico. Recuerden ustedes que ese paradigma geocéntrico podríamos entenderlo como aquel que consideraba que la Tierra era el centro del universo. Y era el centro del universo por diferentes creencias socioculturales, ¿cierto? Especialmente religiosas. Imagínense ustedes si el ser humano había sido creado a imagen y semejanza de Dios, ¿cómo era posible que esa creación estuviese ubicada en otro lugar que no fuese el centro de la creación? Eso sería una abominación. Entonces, en ese paradigma geocéntrico se consideraba entonces que la Tierra y en ella que habita pues el ser humano era el centro del universo. Ya con el paradigma heliocéntrico, lo que se critica
es esa creencia religiosa y ya entonces se aportan toda la documentación de las observaciones, obviamente, que van a permitir también todo ese giro copernicano y que se cambie el paradigma geocéntrico a un heliocéntrico, en el cual el Sol va a ser el centro de nuestro sistema, ¿sí? De nuestro sistema solar, en ese caso, pues, del universo. Entonces, podríamos hablar también de Johann Valentin, el cual entonces va a tener una utopía que es Cristianápolis. En ese momento va a ser una utopía que lo que va a hacer es tener unos preceptos, por decirlo así, protestantes. ¿Sí? En ese momento Johann Valentin va a criticar también todo lo relacionado con ese papismo católico y nos va a ofrecer entonces en su obra Cristianápolis otro tipo de sociedad en la cual se podría vivir en comunidad. Esa vida en comunidad luego va a nutrir el imaginario de esas colonias que se forman en los Estados Unidos de América. Sí, unas colonias entonces que quieren más autonomía, vivir obviamente en comunidad. Listo. Para pensadores, por ejemplo, como Marx, Marx va a extraer de Johann Valentin, de ese utopista en Cristianápolis, una idea muy importante, y es la del trabajo. Resulta que el trabajo en la vida real que vivía Johann Valentin o que vivía Marx era un trabajo entonces que causaba sufrimiento y visto como un castigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no iba a ser un trabajo que se tuviera durante 6 horas, ¿cierto? Como era en la utopía de Tomás Moro, que solamente se trabajaba 6 horas y se dedicaba un tiempo al ocio, a la formación del espíritu, de la cultura. No, tuvieron que vivir entonces un momento histórico en el cual el trabajo no le pertenece, o más bien los frutos del trabajo no le representan o le pertenecen al trabajador, a quien hace algún tipo de oficio y con ello produce algún objeto o algún bien, ¿cierto? Algún servicio. Entonces, ¿qué es lo que propone Marx? Que el trabajo se ha visto como un instrumento para una sana formación del ser humano. Eso lo va a plantear también Johann Valentin. Hay un texto de Marx, bueno, dos, pero en un capítulo de la ideología alemana, cuando él hace un recuento de los diferentes modos de producción precapitalistas, él nos va a hablar también de cómo sería esa vida en una sociedad comunista y en la cual uno pueda ser pescador por la mañana, pueda ser uno, por ejemplo, artesano en la tarde y por la noche uno se pueda acostar, ¿cierto? Leyendo una obra, supongamos que de Shakespeare, ¿sí? Entonces, en el caso de Marx, lo nutre también ese pensamiento utópico sobre el trabajo de Johann Valentin. Entonces, bueno, les leo acá literalmente, el tipo de trabajo casi esclavizado es lo que llamará el marxismo alienación, ¿sí? Frente a esta propondrá una forma de trabajo en común, sin propiedad privada, más acorde con las necesidades vitales y personales de cada proletario. Eso va a ser entonces parte de un pensamiento utópico en Occidente que va a tomar bastante fuerza en el siglo XIX y que vamos a ver sus consecuencias, sus implicaciones en el siglo XX con diferentes revoluciones. Por ejemplo, la revolución bolchevique, ¿cierto? La revolución rusa en 1917 y cómo entonces se derroca el antiguo régimen zarista y lo que está insuflando en ese momento a esa revolución, aparte de la miseria y el hambre, van a ser ideas relacionadas con esto, que el trabajo es prácticamente un trabajo esclavizado, ¿cierto? Es un trabajo alienante
y que no le permite ningún tipo de retribución y de formación a ese trabajador. Bueno, más adelante retomaremos este punto. Otro de los elementos importantes en Occidente relacionados nuevamente con esa tradición judeocristiana tiene que ver entonces con esas compañías jesuitas, ¿sí? En este caso, con el sello de la Compañía de Jesús, fundado pues por Ignacio de Loyola, lo que se hace es que se viene a América Latina, y se tratan de construir algunos proyectos de ciudades comunitarias y en las cuales se integran también los indios en esas comunidades. ¿Sí? ¿Eso a través de qué? De las reducciones, que sería una especie de misión en la cual se tiene como objetivo educar, ¿cierto? O reeducar a esos indígenas bajo esos preceptos religiosos. En este caso, como eh, estas ciudades nacieron y evolucionaron con gran autonomía respecto del poder imperial hispánico y son consideradas como los proyectos comunitarios más longevos de la historia. Eh, en este caso tenemos acá un lugar emblemático en Brasil que hace parte entonces de esa comunidad jesuítica española de San Miguel y en el cual entonces lo que se trataba de forjar en sus alrededores eran comunidades hispano-guaraníes. ¿Sí? Ustedes saben también que pese a que podemos criticar mucho esa tradición judeocristiana, también por esa violencia física, por esa violencia simbólica, por esa violencia estructural de la cual hicieron y han hecho parte diferentes comunidades religiosas también trataron de defender a esos indígenas que el imperio español o el imperio portugués o el imperio inglés, ¿sí? Cometían vejámenes en contra de esas comunidades indígenas. Y habían entonces algunos miembros de esas comunidades religiosas que trataban de hacer algo por ellos. ¿Sí? Recuerden esa disputa con Fray Bartolomé de las Casas, ¿sí? Esa disputa que hay. Bueno, en este caso entonces Rousseau entonces él va a defender una idea, ¿sí? Y es una idea de la del buen salvaje. ¿Qué nos dice Rousseau entonces en el origen de la desigualdad entre los hombres? Nos dice que en la lógica que él le pone pues también como a la historia, nos dice que había un buen salvaje, por eso se le atribuye a él esa frase de el hombre era bueno por naturaleza, pero que la sociedad era quien la corrompía. Entonces, esa idea del buen salvaje tiene que ver con eso, que antes los seres humanos vivieron en un mundo en el cual había libertad, había igualdad, ¿sí? Quizás hasta una fraternidad. Lo que se requiere entonces para Rousseau es que se puedan recuperar esos valores perdidos y construir una sociedad más justa. Esa sociedad más justa va a ser una sociedad que nos va a proponer, por ejemplo, en el contrato social. ¿Sí? Luego entonces también nos va a, a resaltar que el poder y el dinero subyugan a las mayorías, ¿sí? Pero que en esa nueva sociedad fundamentada sobre esos buenos valores de esas antiquísimas sociedades que nos recuerdan a las del buen salvaje, no tenían, ¿cierto? En ese momento entonces no había ni poder ni dinero que subyugaran a la mayoría. Entonces, ese buen salvaje fue libre en su voluntad, disfrutó de la igualdad en el derecho a la tierra y vivió como un hermano entre los hombres. No había nadie que estuviese estipulando qué es lo tuyo y qué es lo mío, cómo puedo acceder a eso que es tuyo, cómo puedo usurparlo, cómo puedo comprárselo, no, ¿cierto? Y que tampoco había nadie que estuviese incidiendo sobre ese libre ejercicio de la voluntad de cada uno de esos hombres. Entonces, ¿qué pasa? Que esas ideas del pensamiento utópico en Rousseau
van a influir luego en la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa, recuerden ustedes que esos estandartes, las banderas de la Revolución Francesa van a ser la libertad, la igualdad y la fraternidad, y que eran atributos, nos dice Rousseau, que estaban presentes en ese hombre natural, ¿sí? En ese mito del buen salvaje. Entonces, ¿qué pasa en la Revolución Francesa? Que en la Revolución Francesa, luego entonces se destrona, digamos, a ese dios judeocristiano, pero luego toma el lugar otra diosa, ¿sí? Y es la diosa Razón. Esa diosa Razón es entonces la que permite que ideales o conceptos como la libertad, la igualdad y la fraternidad entre los hombres sean planteadas, sean discutidas, se puedan argumentar, ¿cierto? Gracias a esa diosa Razón, que estos conceptos de libertad, igualdad y fraternidad los disfrutó en algún momento el hombre y que podríamos retornar y volver a ellos. En ese momento, cuando Rousseau estaba pensando eso, todavía se encontraba Francia y la mayoría obviamente del mundo con sistemas de gobierno monárquicos, ¿cierto? Aristocráticos, y esa democracia que luego también nos va a legar no era más que un sueño y una utopía, ¿sí? De un mundo que podría ser, pero que en ese momento todavía no era. Entonces acá tenemos una pequeña fiesta alrededor de la razón, de esa diosa razón, en la Catedral de Notre Dame. Entonces, bueno, durante la Revolución Francesa, la creencia en la razón como nueva divinidad quería sustituir a las supersticiones de las religiones tradicionales, ¿sí? ¿Cómo hacemos entonces para hacer laica una creencia en algún tipo de orden cósmico regido por diferentes leyes? ¿Cómo hacemos para no creer más en esos dioses de las religiones que no están relacionados con la razón, con la ciencia, sino que están relacionados con otras creencias que nada tienen que ver con la observación empírica, con el debate argumentado? Entonces, bueno, esas revoluciones adoraban la luz de la razón humana como huella de Dios en el hombre, ¿sí? Es decir, en este caso, pese a que se trataba de extirpar, por decirlo así, ese elemento de Dios presente en las religiones, lo que se hizo fue más bien secularizar a Dios. En la próxima sesión veremos entonces en esa historia de los derechos humanos cómo luego se va a hablar de unos derechos naturales y cómo se va a fundamentar argumentativamente esos derechos naturales. Y se va a acudir de una u otra forma también a una especie de legado de Dios y de nosotros como unas criaturas hechas a su imagen y semejanza, ¿sí? Pero se hace laico, ¿sí? Es un pensamiento entonces ya laico. Bueno, acá tenemos una imagen de Eugène Delacroix, de la libertad guiando el pueblo, ¿sí? Entonces, en ese caso, ese ideal de la libertad como proyecto común en todo el pensamiento utópico contemporáneo. Hoy en día vemos que en diferentes sociedades no hay libertad de prensa, no hay una libertad de circulación entre los diferentes países. Vemos en contextos, por ejemplo, como estos de pandemia, en los cuales hay constantes toques de queda, y de qué forma esa libertad, ese ideal, termina también siendo restringido, reduciéndose, borrándose. Sin embargo, no quiere decir porque que en este momento que estemos en un confinamiento o que se den diferentes medidas como toques de queda, no quiere decir que nosotros no sigamos disfrutando de, de esos beneficios de ese pensamiento utópico sobre la libertad. Y en este momento seguimos añorando que venga un nuevo día, ¿cierto? Un nuevo mañana en el cual esa libertad de la cual disfrutábamos la podamos seguir ejerciendo, ¿sí? Sea una libertad en sentido positivo, sea una libertad en sentido
negativo. Bueno, la Revolución Francesa entonces de 1789 rompe con ese antiguo régimen, un antiguo régimen en el cual esa sociedad estaba distribuida en unos roles y en unos papeles muy claros, entre el rey, la iglesia y la nobleza. Y había entonces otra casta de trabajadores, de siervos, de esclavos, que no compartían entonces ese poder y ese ejercicio de gobierno, como luego, después de la Revolución Francesa, lo van a poder hacer. ¿Qué permitió entonces esa Revolución Francesa? Mediante esas ideas utópicas de la libertad, la igualdad y la fraternidad, romper con este antiguo régimen que va perdiendo paulatinamente su poder, y luego entonces emerge ese nuevo actor político que hoy en día seguimos nombrándole como el pueblo. Y ese pueblo luego lo que va a permitir son reformas políticas y una nueva forma de hacer política que va a tener entonces un actor, ¿cierto?, que lo reúne, que es el de la nación. En este caso podemos ver cómo en ese antiguo régimen, un esquema relacionado con ese antiguo régimen en el cual era bastante piramidal, ¿sí?, y en el cual había una realeza, una alta nobleza, una nobleza media y unos compuesta pues por caballeros y el patriciado urbano, y estos eran los grupos privilegiados, mientras que habían otros grupos que eran los grupos no privilegiados. Fíjense que en ese momento, entre los grupos medios que estaban artesanos y comerciantes, ricos, labradores ricos, oficios liberales y soldados, eran grupos medios que si bien estaban por encima de otras dos castas, y que de acá va a emerger toda la burguesía que va a ir adquiriendo mucho poder. Están entonces otros grupos. Están entre estos grupos modestos campesinos con tierra, artesanos, pequeños comerciantes, ¿sí?, y algunos funcionarios. Mientras que en los estratos más pobres estaban siervos, jornaleros, campesinos sin tierra, asalariados de oficios pobres. Y por último estaban los marginados, ¿cierto? Los que no estaban dentro de todo ese sistema piramidal cumpliendo algún tipo de función que le permitiese ganarse la vida, sino que entonces tenían que vivir por fuera, viviendo de las migajas que el resto de sociedad terminaba excretando para ellos, o viviendo de esa caridad judeocristiana característica que es compartir las sobras, ¿sí? Entonces, esta sociedad jerarquizada del antiguo régimen fue lo que con la Revolución Francesa se rompe, y entra ese nuevo actor político que es el pueblo a convertirse también en un grupo, ¿sí?, que ejerce entonces también poder y puede ser parte de esa forma de gobierno. Entonces, bueno, podríamos decir que las revoluciones contemporáneas se caracterizan porque este nuevo actor, el pueblo, que fue subyugado durante muchos siglos, se alce para exigir sus derechos. En ese entonces, en el antiguo régimen, ellos no tenían sino deberes con la realeza. Ellos le debían a la realeza que ellos pudiesen habitar en esos territorios de la realeza para poder vivir, y por eso les tenían que rendir un tributo. El pueblo entonces y esa nación en armas se rebela contra los viejos poderes y exige una completa igualdad de derechos y deberes para todos. Si antes solamente tenía deberes para con las castas privilegiadas, ahora lo que exige es que se tengan unos derechos también y no solo unos deberes. Fíjense en que en lo que hemos hablado de las utopías del Renacimiento con Tomás Moro están entonces también presentes en esto, ¿sí? Para Tomás Moro solo se podía considerar justo un Estado si todos sus miembros eran iguales entre sí. Ese concepto entonces de la igualdad atravesando desde las utopías del Renacimiento y llegando también al pensamiento ilustrado en boca de un Rousseau, y que se va entonces a agudizar en esa Revolución Francesa.
que sean iguales, que no tengan distinción de sangre o dignidades. Es decir, que por el hecho de ser hijo de un rey, ser primo de un rey, de compartir un linaje, no sea eso un criterio para considerársele a alguien superior que al resto, o por las dignidades, no por ser entonces un soldado o por ser un funcionario del Estado, va a ser alguien que tiene una dignidad mucho más amplia que otros. Fíjense en que en un debate actual, más bien, perdón, moderno, no actual, en nuestro país se discute si cierto individuo tiene una dignidad que le haga superior al resto de los ciudadanos por el hecho de haber ocupado un puesto, el rango, por decirlo así, más alto en esos funcionarios del Estado que han sido elegidos por voto popular. Entonces, se supone que con estas ideas de la Ilustración, que permiten que tengamos las democracias contemporáneas, ninguno de ellos tendría por qué ser superior o por esa dignidad que han ocupado u ocupan en algún momento. Bueno, entonces, en este caso, la nación surge entonces como protagonista de su, entre comillas, destino, ese concepto del destino, y que estaba relacionado con una lógica temporal que dividía pasado, presente y futuro, y que nos colocaba en el futuro un escenario que vendría en algún momento gracias a un destino, a un plan de la providencia, a un plan divino, una especie de teleología en la historia que nos lleva inexorablemente a algo. Como cuando uno le dice a algún amigo, no, es que usted estaba destinado a cruzarse en mi vida y que permaneciéramos juntos y hiciéramos tal cosa. Frente a ese tipo de concepción del tiempo, en este caso, la nación, al hacerse protagonista de su destino, está diciendo, no, es que a nosotros no nos espera ninguna providencia ni ningún futuro mejor que algún tipo de demiurgo o Dios nos tiene ya asignados. No, nosotros como nación somos quienes labramos nuestro presente, construimos nuestro futuro con las decisiones que tomamos. Entonces, bueno, no lo marcaban los elementos superiores que venían guiando a los pueblos. ¿Cuáles elementos superiores? Los que veíamos ahorita con esas clases privilegiadas, ¿cierto? Esos estamentos superiores. Entonces, ni el rey, ni la iglesia, ni los nobles tenían ya derechos de mando justificados en una presunta superioridad. Recuerden también que del lado del rey estaba la iglesia, y la iglesia, con todo su control de las mentes, de los espíritus y por ello de los cuerpos, terminaba también mandando sobre esas voluntades de las personas y diciéndoles que el rey que estaba en ese momento y que ellos respaldaban era alguien que era enviado o era emisario o era una conexión entonces también con Dios, ¿sí? Una forma de hacer que ese sistema de gobierno y ese mundo de ese momento perdurara y no se generara ningún tipo de sublevación, ni nadie se preguntara por qué él era el rey y por qué alguien tendría que heredar la corona a alguno de sus hijos cuando él falleciera. Entonces, digamos que la iglesia también jugó ese papel fundamental a la hora de preservar ese statu quo en ese momento. Tendría entonces una función ideológica. La iglesia tendría ahí una función ideológica para deformar las estructuras simbólicas, colocar entonces frases, palabras y discursos en esa sociedad para que ese statu quo no se rompiera. En este caso entonces, y generando obviamente una unidad, ¿cierto? Una unidad entre las personas que se consideraban cristianas y al considerarse cristianas eso da un sentido de pertenencia también social, ¿cierto? Y de cohesión. Bueno, entonces en este caso todos los seres humanos eran iguales y por tanto todos debían tener idénticos derechos y deberes y por tanto también todos tenían
derecho a gobernar y ser gobernados. Entonces llega ahí esa pregunta. Si todos somos seres humanos y todos los seres humanos somos iguales, porque hay unos que mandan y otros obedecen, porque hay unos que tienen derechos adquiridos y otros solamente tenemos deberes. Si todos somos iguales, entonces todos tenemos un derecho a gobernar y a ser gobernados. Y así como unos pueden juzgar, otros también podrían juzgar y esos que juzgan podrían también ser juzgados. O en el caso, en este momento que todos los poderes se encontraban concentrados en la figura del monarca, pues entonces entraba también esa pregunta. Si todos somos iguales, ¿por qué el rey puede mandar a decapitar a alguien? ¿Por qué el rey puede desterrar a alguien? Y al rey nadie lo puede ni desterrar, ni decapitar, ni hacerle nada por el estilo. ¿Sí? Entonces esta idea de la igualdad, ya sea ante la ley, va a ser muy importante para la transformación de ese antiguo régimen. Bueno, ya después de todo ese calor de la Revolución Francesa, llegan esos utopistas del socialismo utópico que va a criticar fuertemente Marx y Engels en un texto que se llama Del socialismo utópico al socialismo científico. Ellos critican ahí este tipo de utopía porque ellos creen que en ese momento Marx y Engels que el socialismo utópico no tenía ningún tipo de garantía porque no acudía a una investigación, digamos, científica, no tenían un método de investigación. Recuerden que en el caso de Marx y Engels va a estar el materialismo histórico con su materialismo dialéctico, ofreciéndoles a ellos herramientas para interpretar la historia de la sociedad, para leerla económicamente y poder comprender cómo funciona esa economía capitalista. Entonces ellos que consideran que el socialismo utópico encarnado, por ejemplo, en Robert Owen, era inadecuado, que si bien tenía ideas muy interesantes, no pasaban de ser simples utopías. ¿Sí? Recordemos en este momento que va a ser gracias a Marx y Engels que ese concepto negativo de utopía como algo irrealizable, como una fantasía, es que va a cobrar mucha fuerza en el pensamiento contemporáneo. Por eso es que para muchos, cuando se habla de utopía, se habla de sinónimo de algo inalcanzable, de algo fantástico, de algo que no puede ser. Y esa concepción negativa se la debemos precisamente a Marx y Engels. Sin embargo, en esta lectura que yo les ofrezco sobre la historia de los derechos humanos y de la naturaleza, les ofrezco otra perspectiva sobre el concepto de utopía. ¿Sí? Ya no verlo en ese sentido negativo, sino verlo en ese sentido positivo, ¿sí? Como lo vimos en la sesión anterior, relacionándolo con el concepto de ideología. Entonces, bueno, en este caso, con este socialista utópico, con Robert Owen, él lo que va a hacer es escribirse también un texto que se llama Una nueva visión de la sociedad, o también se conoce como ensayo sobre el principio de la formación del carácter humano. En ese trata entonces de plasmar sus ideas. Lo interesante de este tipo de pensadores y activistas es que no solamente se quedan en el escritorio pensando el mundo, interpretándolo u organizándolo. No, ellos iban también a la acción y trataban de hacer algo para eso que ellos pensaban se pudiese llevar a cabo. Entonces él se plantea este proyecto y es el New Harmony. El New Harmony es un proyecto de ciudad, se dice que fracasó, pero la pretensión que se tenía era fundar comunidades de trabajadores autosuficientes para superar las condiciones de vida lamentables provocadas por el industrialismo capitalista. Entonces, ¿cuál es la propuesta de este socialista utópico, como le llamaba Marx? Pues bueno, organicémonos en comunidades de trabajadores, vamos a ser nosotros autosuficientes, porque pues si nosotros somos trabajadores, tenemos nuestros conocimientos, nuestros saberes, nuestra energía, nuestra fuerza de trabajo,
para poder producir y para poder tener una comunidad en la cual podamos vivir y ser de una u otra forma propietarios de nuestra propia existencia y superar entonces esa vida lamentable que esa eh, tendencia en el capitalismo estaba generando, ¿cierto? Miseria, horas de trabajo, jornales pues excesivos, 12, 15 horas o mucho más. Entonces, ese contexto del industrialismo capitalista es el que le permite a Owen plantearse otro tipo entonces de sociedad. Y dice, bueno, pues si no podemos transformar toda la sociedad, pues vamos a tener micro prácticas con otros que puedan hacer de esa vida comunitaria entre esas personas que quieran vivir de otra forma, pues hacerlo realidad. Fíjense en que este tipo de pensamiento utópico también podría estar presente en lo que nosotros hoy en día conocemos como cooperativas de trabajo asociado o en diferentes países también varias personas se unen en algún tipo de comuna. Eso puede sonar pues como muy hippie, pero que se organizan para vivir de otra forma. Hay comunidades también religiosas en diferentes partes del mundo, ¿cierto? Que les conocemos como los huaqueros y que ellos viven de acuerdo a una especie de comunidad también que nosotros diríamos que hace parte del pensamiento utópico. Cómo se organiza un conjunto de personas, van y habitan un territorio de acuerdo a otras redes simbólicas que ellos consideran que son las apropiadas para vivir en el mundo, ¿cierto? Para vivir su existencia. Entonces, este tipo de utopías también va a estar presente entre nosotros. Bueno, tenemos acá una fotografía de Carlos Marx. En este caso sabemos que el pensamiento de Carlos Marx y la crítica que hace al capitalismo va a nutrir diferentes revoluciones durante todo el siglo XX. Recuerden ustedes que, bueno, ahora les hablaba de un texto que es la ideología alemana y Carlos Marx se escribió otro texto que es las formas precapitalistas de producción. ¿Sí? En ellos Marx hace una filosofía de la historia y en la cual él dice, la humanidad ha pasado por diferentes edades, diferentes etapas. Y él nos dice entonces que antes había un comunismo primitivo, después de ese comunismo primitivo nos encontramos entonces con sociedades esclavistas, ¿sí? Que nos encontramos luego también con sociedades en las cuales su modo de producción va a ser el feudalismo, ¿sí? Que tenemos entonces una serie de contradicciones en cada una de esas formas de producción y que de esas contradicciones devienen esos nuevos modos de producción. ¿Sí? Entonces, que de el modo de producción feudalista eh, devenía el modo de producción capitalista. Y entonces el elemento utópico y de esperanza que había en Marx en esa lectura de la historia es que las contradicciones que había en el modo de producción capitalista iba a ser necesariamente que desembocáramos en un modo de producción y de organización social llamado socialismo y que después de ello la historia seguiría su curso y que llegaríamos entonces a otro estado que sería entonces el de el comunismo. Sí, bueno, digamos que a grandes rasgos y con todos los errores pues de enunciación que les puedo estar trayendo, era lo que planteaba entonces Marx. Habían dos factores entonces, un factor de creencia en una lógica de la historia y había otro factor que era la revolución. Y entonces una revolución obrera del proletariado frente a esa burguesía que lo explotaba podría ser que se acelerara esa llegada del socialismo. ¿Sí? Entonces tenemos esos dos elementos, una lectura de la historia en la cual llegaríamos gracias a esas contradicciones del capitalismo y otra también en la cual
ese elemento de la revolución podría llegar a transformar todas las condiciones materiales de existencia y llegar a ese otro tipo de sociedad. Entonces, bueno, ese pensamiento utópico que hay también en Marx, pese a que Marx no se escribe una utopía en la cual él dice, él no se la escribe, hasta donde yo lo recuerdo de lo que he leído, que diga, la sociedad comunista tendrá esta distribución social, se organizará de acuerdo a tales principios, la distribuiremos en tales clases sociales. No, él no lo hacía así, pese a que en diferentes textos él medio da algún tipo de fragmento en el cual uno dice, ah, así podría ser una sociedad comunista o socialista. Por ejemplo, en la crítica al partido del programa de Gotha, Marx decía lo siguiente, y es una frase que a veces tergiversan quienes quieren ver en Marx un socialdemócrata, y él decía ahí, de cada quien según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades. Con eso entonces, por ejemplo, tipo de socialismo no se le daría igualdad a todo el mundo, ¿sí? Y la crítica que se le hace al socialismo, que porque se presume que al ser todos iguales, que van a haber personas que no se preparan de la misma forma, que no trabajan con el mismo rigor, pero que esas personas vagas y que están ahí, se les va a dar lo mismo que a los que sí trabajan mucho, que se preparan mucho. En ese caso, Marx, en ese texto, estaría proponiendo todo lo contrario. Se estaría diciendo de cada quien según sus capacidades. Es decir, si alguien es médico y alguien sigue desarrollando su profesión, el saber y contribuyendo más a la sociedad, es posible que esa persona vaya a requerir y tener otro tipo de necesidades diferentes. Entonces, cuando él dice de cada quien según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades, pues va a decir, venga, no, puede que entonces diferentes personas en esa sociedad tengan necesidades diferentes de acuerdo al lugar que ocupan en esa sociedad. ¿Sí? En la ideología alemana va a presentar eh, esa imagen pues como del trabajo en una sociedad comunista en la cual uno puede ser pescador en la mañana, en la tarde usted puede ser albañil y por la noche sentar a leerse un libro. Entonces uno dice, ah, es posible que en una sociedad socialista o comunista uno no se tenga que dedicar solo y exclusivamente al trabajo, a una vida productiva, sino que uno también puede cultivarse espiritualmente. Uno puede también cultivarse en otros ejercicios prácticos. Uno puede entonces dedicarse al debate argumentado en esa sociedad respecto a cuáles son las direcciones que se le tienen que dar a la vida en sociedad. Esos elementos hacen que uno llegue a pensar, bueno, ¿sería posible esto en ese tipo de sociedad? Sin embargo, Marx no se escribió ningún libro parecido al de Tommaso Campanella o Francis Bacon o Thomas More. No, ¿cierto? Son elementos de que uno dice son de pensamiento utópico. Bueno, ya entonces pasamos acá a lo que tiene que ver con el siglo XX, con esa historia de las revoluciones presentes en todo el largo trayecto pues, del siglo XX. Monto estos personajes porque personajes como Stalin pues con el socialismo van a tratar también de profundizar, de hacer que ese sueño del socialismo sea, digamos que, posible en la Rusia de ese momento, pero que va a ser un sueño que en ese momento va a devenir también en una pesadilla y que nos recuerda hoy en día a todo ese sacrificio de obreros que se tuvo que hacer para poder que se industrializara la Rusia de ese momento. La Rusia de la posrevolución bolchevique va a ser una Rusia con una estructura feudal muy fuerte, con un modo de producción enfocado especialmente en la tierra, en el cultivo de la tierra y no haber una industria tan desarrollada. ¿Sí? Marx en algunos textos sobre
sobre Rusia, se preguntaba si en Rusia se podría, digamos, dar algún tipo de revolución socialista. Y él decía que no, ¿cierto? No recomendaba que eso se diera porque era una sociedad en la cual no se había generado un modo de producción capitalista que generara los medios suficientes para que se llegara a la generación de esas dos clases antagónicas de los obreros y de los burgueses, y que esas contradicciones de ese modo de producción industrial y capitalista desarrollaran entonces más el país. Entonces no se recomendaba. Pese a eso, en la Rusia de ese momento se da la revolución bolchevique, y después en figuras como Lenin o Stalin se va a tratar de industrializar. Luego entonces tenemos otros personajes que también en el siglo XX van a tratar de que sus propuestas que hacen parte, así le duela a uno, de un pensamiento utópico. El nazismo también va a tener unas características de pensamiento utópico muy parecidas a las del fascismo, ¿sí? Recuerden que en ese momento tenemos el nazismo, tenemos el fascismo, tenemos entonces también el falangismo español, ¿sí? Con Franco. Pero fíjense ustedes acá entonces, esta sería la distribución de esa sociedad idílica para los fascistas. Dividir entonces una sociedad entre seres superiores, tener entonces pescadores, tener cooperativistas, profesionistas, administradores, funcionarios públicos, empleadores, trabajadores comerciales, técnicos agrícolas, o tener obreros y agricultores. Entonces, en cada uno de de estas expresiones del poder en el siglo XX, desde el socialismo, el nazismo, el fascismo, el falangismo, fueron también parte de un pensamiento utópico que estaba criticando varias consecuencias de un modelo de sociedad que ya estaba teniendo unas crisis muy fuertes en el planeta. Recuerden que Erich Hobsbawm nos recuerda que el fascismo se fortaleció en Europa después de las consecuencias que tuvo. Primero, la Primera Guerra Mundial, que va de 1914 a 1918, y que luego vamos a tener una crisis económica muy fuerte, y que es la crisis de los años 30. Entonces, estas expresiones políticas del pensamiento utópico occidental emergieron también para tratar de dar respuesta a esa crisis de ese modo de producción capitalista con la crisis que había dado. También emergen entonces como una crítica, una propuesta de otra forma de vivir a esas democracias liberales que desde la Revolución Francesa habían poco a poco escalado alrededor del mundo, ¿sí? Entonces, como les decía ahorita, pese a que uno le pueda doler que estos fascistas, desde la Italia de Mussolini hasta la Alemania de Adolfo Hitler, también tuvieron esas ideas utópicas también amarradas a una construcción de un mundo en el cual la superioridad racial era clave, la segregación obviamente racial, también una fuerte estructura militarista de la sociedad. Bueno, acá tenemos entonces una foto de esa conferencia de Yalta, y en la cual tenemos a Churchill, tenemos entonces también a Roosevelt y tenemos a Stalin, ya negociando cuáles van a ser esas distribuciones geopolíticas al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. Esta foto es muy importante porque acá ya vamos a ver de qué forma esa Guerra Fría va a dividir el mundo en dos fuerzas. La fuerza de ese socialismo encarnado en la Unión Soviética y ese modo de producción capitalista con su forma de gobierno democrática y liberal representada, por ejemplo, por Churchill o Roosevelt.
¿sí? Tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, y que todo ese contexto de la Guerra Fría va a ser clave también para nosotros en Latinoamérica, porque esa Guerra Fría va a producir, va a estimular que se generen diferentes políticas que van a desembocar en doctrinas de la seguridad nacional, va a desembocar en doctrinas en Latinoamérica que van a llevar, por ejemplo, al Plan Cóndor, ¿cierto? Con sus respectivas dictaduras militares. ¿Todo por qué? Por hacer que todos esos gobernantes, gobiernos o movimientos sociales de izquierda no se alinearan con lo que consideraba este bloque como algo inadecuado para sus intereses geopolíticos, que esos movimientos sociales de izquierda y presidentes de izquierda no llegaran a tener ninguna relación con esta otra fuerza. Por eso entonces también es que se le llama Guerra Fría a esa confrontación, porque no hubo una confrontación directa entre la URSS, la Unión pues de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no hubo una confrontación de ellas con los Estados Unidos y sus aliados. Siempre hubo un temor constante porque se desembocara algún tipo de apocalipsis termonuclear, porque recuerden que la Segunda Guerra Mundial cierra con un broche de oro en todas esas catástrofes de ese siglo, ¿cierto? Recuerden que Eric Hobsbawm le llama el siglo de las catástrofes, y ese siglo de las catástrofes se cierra la Segunda Guerra Mundial con dos bombas atómicas, y luego en todo ese contexto de la Guerra Fría va a estar muy caliente, pero por probar esas bombas atómicas en diferentes países, ¿cierto? No solamente Estados Unidos iba a tener esa arma de disuasión frente a cualquier tipo de política expansionista de otro país. Entonces, muchos otros países lograron también desarrollar esa tecnología. Luego ambas partes hacen de todo ese conocimiento sobre la energía nuclear y pasa de ser una fuerza destructiva a una fuerza productiva, eh, enmarcada, por ejemplo, en las centrales de energía nuclear, que luego va a devenir en un montón de problemáticas también ambientales. Bueno, entonces todo ese contexto nos va mostrando cómo en esa Guerra Fría hay diferentes movimientos también sociales que se sueñan por otro mundo distinto, en el cual también se levantan respecto a los gobiernos de turno, respecto a esas guerras de guerrillas en diferentes países y que se terminaban también masacrando diferentes pueblos. Recuerden ustedes también el caso con todo ese movimiento contracultural que buscaba la paz, como había sido también ese movimiento hippie en los Estados Unidos y en diferentes partes del mundo. ¿Cómo hacemos entonces para tener un mundo en paz? Gracias a eso también y a esa politización es que guerras, por ejemplo, como en Vietnam, la va a perder de una u otra forma los Estados Unidos. Hay una fuerte presión también de la ciudadanía en ese momento porque finalice, tanto por todos los muertos que les está costando, como por las masacres que estaba desplegando su ejército en lugares como Vietnam. ¿Sí? Entonces, todo ese siglo XX va a estar convulsionado de esa forma, no solamente en América Latina con sus dictaduras y sus transiciones a las democracias. Y bueno, quería llegar hasta acá, obviamente disculpándome porque quise traer de ese pensamiento utópico solamente unas cuantas líneas que me sirvieran para hilvanar, ¿cierto? El pensamiento utópico es muy amplio y hay muchísimas obras sobre las cuales se podría, pero quería era más bien solamente como para ubicarnos en el contexto en el cual nos encontramos hoy en día. Ese mismo pensamiento utópico va a nutrir, por ejemplo, posturas como
las de el buen vivir, ¿cierto? El buen convivir. Y digo que va a ser parte porque ustedes saben que todo lo que tiene que ver con el constitucionalismo moderno, pues emerge obviamente de eh, esas democracias también liberales, de ese pensamiento ilustrado que en algún momento fue pensamiento utópico y que ese proceso de ese constitucionalismo moderno va a alimentar rutas de acción para que, por ejemplo, en Ecuador, en el 2008, se promulgue una constitución que va a tener un principio, ¿cierto? Va a tener una palabra. Dijimos entonces la sesión pasada que la sociedad la podíamos entender como una red simbólica y que la utopía y la ideología funcionaban también a partir de esas redes simbólicas, en este caso con palabras, ¿sí? Fíjense en cómo se traduce del quichua ese sumak causai como buen vivir y se introduce en la Constitución de Ecuador del 2008. Luego en la Constitución de Bolivia en el 2009 se va a introducir una palabra aymara, que es el sumacamaña, que se traduce como buen convivir. ¿Y eso a qué llega? Que haya una vida plena tanto entre los seres humanos como entre los seres humanos y la naturaleza. Entonces podríamos nosotros decir también que los derechos de la naturaleza que se van a consagrar en estas constituciones hacen parte también de un ejercicio de ese pensamiento utópico que tiene como funciones criticar el orden establecido, el status quo de alguna sociedad y generar alternativas de vida. Bueno, esto era todo lo que les quería mostrar por el día de hoy. Voy a cerrar entonces con un tema de Eduardo Galeano, nuevamente, que es el derecho al delirio. Y este es completamente diferente al que vimos al principio sobre lo que respondía Eduardo Galeano cuando le preguntaban qué era la utopía. Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. Las Naciones Unidas han proclamado extensas listas de derechos humanos, pero la inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Al fin del milenio vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. El aire estará limpio de todo veneno que no venga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia. La gente trabajará para vivir, en lugar de vivir para trabajar. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar, en vez de vivir por vivir nomás. Como canta el pájaro sin saber que canta, y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos.
El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza, y la industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, y la policía no será la maldición de comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses, pero en este mundo chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la última y cada día como si fuera el primero.